Cordial saludo, mi nombre es Diego Andrés Vera Rojas y en el presente video estaré dando la sustentación de lo que es la problemática de construcción de la identidad de género del curso Sujeto, Identidad y Interacción Social. Como primera instancia se establece el título que es Identidad de género para los gustos de los colores. Para este caso se realiza una ubicación geográfica de la ciudad de Bucaramanga, Santander, exactamente en los parques conocidos como Parque Bolívar y Parque García Rovira. ¿Qué se necesita mejorar en esta problemática? Como primera medida se debe mejorar aquellos índices de ignorancia e intolerancia en la comunidad, que de igual manera se necesita realizar una correcta y adecuada formación en niños, jóvenes y adultos para hacer entender que cada individuo tiene derecho a decir la forma en que se sienta y se identifique con respecto a su propio género, independiente de su sexo biológico o su orientación sexual. ¿Cómo sucede esto? La identidad de género pues, es algo que no es algo fijo, está en constante evolución y parte de aquellas experiencias o situaciones que el individuo vive en su diario transcurrir. ¿Por qué sucede esto? Esta problemática es causada por aquella discriminación y por aquel rechazo social de las ciertas comunidades que tienen cierto grado de intolerancia y que generan un daño o afectación en aquellas personas con la cual su identidad de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer. De igual manera, esta problemática puede tener otros factores como lo son factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales y también los factores culturales. ¿Quiénes están involucrados en esta problemática? Pues como primera entidad está la familia, la institución de la familia, quienes son los encargados de transmitir cierta confianza, cierta aceptación, o por el contrario, apoyar el rechazo y la exclusión de estas personas. Segundo, están las mismas personas que viven su identidad de género de forma diferente a lo normal en la sociedad. Quienes son estas personas tienen la opción de aceptarlo o también de vivir esta discriminación y estar excluidas de todas las acciones sociales que se generan en el diario vivir. Tercero están las instituciones educativas de salud y de justicia y también de protección social, que son los encargados de hacer velar porque esas personas sean respetadas y tengan igualdad de derechos que cualquier otra persona. Por último están los medios de comunicación, organizaciones sociales y líderes de la opinión, que son los medios que están encargados de transmitir aquellos factores, ya sean positivos o negativos, que en muchos de los casos impulsan a que esto sea aceptado o rechazado dependiendo de lo que se divulgue o se publique en estos medios de comunicación. ¿Cómo se evidencia esta problemática? Esta problemática se evidencia en muchos de los casos debido a la nula comprensión y aceptación de la diversidad de género. Entonces, al verse efectuada una cierta discriminación, pues estas personas pueden presentar también acciones violentas, acciones de exclusión, donde no son aceptados y por el contrario se tiende a hacer menos o a dejar a un lado a esas personas por el simple hecho de tener gustos diferentes o sentirse de manera diferente a las demás personas. ¿Dónde sucede esa problemática? Esa problemática es evidenciada mayormente en todo el mundo, pero en Colombia existe un caso especial con las comunidades LGTBI, que a pesar de existir leyes y normas que respaldan a estas personas, muchas comunidades continúan realizando acciones de exclusión, discriminación y violencia, y que, así como en Colombia se ve, también se ve en muchos lugares del mundo. ¿Cómo se manifiesta el comportamiento generando violencia simbólica? Pues la violencia simbólica se tiene que es una forma más sutil que la violencia física, pero que de igual manera genera grandes daños a estas personas o a estas comunidades. Y como es en este caso de las redes sociales, donde se divulga mucha información discriminatoria o que inculcan violencia hacia estas comunidades que se puede llamar de gustos diferentes, aunque no influye en nada en su forma de ser, en su forma de tratar como persona. ¿Quiénes y cómo reproducen este comportamiento? Bueno, pues como se ha dicho anteriormente, es causado por aquellas comunidades que optan por
ser intolerantes por tener falta de conciencia, falta de educación y de conocimientos que impulsan a actos violentos y discriminatorios que causan de igual manera graves afectaciones a estas personas. Seguidamente se establece el tipo de identidades vistas en esta problemática como la identidad transgénero, conocida por hacer referencia a aquellas personas que su identidad de género no coincide con su sexo biológico. Segundo, identidad no binaria, que son aquellas personas las cuales no se identifican con ninguno de los dos géneros biológicos. La identidad cisgénero, que es asociada a aquellas personas las cuales su identidad de género contrastan o coinciden con su identidad, con su sexo biológico. En el caso de subjetividades, salen las subjetividades de aceptación, que son aquellas comunidades que logran sentirse ubicadas con el género asignado al nacer. Subjetividad de resistencia, que son aquellas personas que tratan de expresarse de una forma diferente, de una forma autónoma, y en la subjetividad de conflicto, que son aquellas comunidades que se sienten un poco confundidas, angustiadas o insatisfechas con el género que les fue asignado al nacer, o que no se sienten identificadas por ninguno de los dos géneros existentes. En el caso de las conclusiones, como también se mencionó anteriormente, se tiene que la violencia simbólica es una forma de dominación más sutil que la violencia física o directa, pero que igualmente es altamente peligrosa o poderosa en la forma en que se reproduce y se perpetúa en las desigualdades sociales, en la forma que influye en ver estas nuevas situaciones como es la libre identidad de género. De igual manera, se puede apreciar que las luchas simbólicas son inherentes a la realidad social, ya que esta acción está constituida por determinados grupos o clases sociales que poseen visiones diferentes a toda la comunidad, en donde ciertos grupos disputan el poder para imponer una visión legítima del mundo, o en otras palabras, establecer una dominación mediante sistemas simbólicos que emanan las culturas, ideologías o el lenguaje. Estas son las referencias bibliográficas tomadas en cuenta para la realización de esta actividad de la fase 3 del curso sujeto, comunidad e interacción social. Muchas gracias.